¿No? Ok, perfecto. Entonces, bueno, hoy tenemos un tema interesante para ustedes que es un poco complementario a lo que explicó el profesor Diego la semana pasada y es cómo se desarrolla software en la empresa privada. Entonces, déjenme para acomodar esto en esta otra pantalla aquí para poder verlos. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede hablar. No, no me escriban en el chat porque muy probablemente no lo voy a ver. Entonces, si tienen una pregunta, por favor, pueden hablar sin ningún problema. Ok. Como don Diego me había facilitado una presentación que él tenía preparada para esta clase, pero en vista de que la clase se redujo a 1 hora, decidí hacer unas pequeñas modificaciones y resumirla un poco, tratando de lograr el objetivo de que ustedes entiendan más o menos cómo se desarrolla el software en las empresas. Bueno, también, eso también va a aplicar para la parte pública. ¿Ok? Esos son métodos de desarrollo del software. Vamos a abarcar con los slides los primeros 3 tópicos y el último lo voy a hacer únicamente verbal porque quiero que sea como una especie de conversación abierta. Esto es un experimento, ¿verdad? Para ver cómo sale, pero sí va a haber un acompañamiento ahí teórico de mi parte. Ok, lo primero es el ciclo de vida de desarrollo del software, ¿verdad? Que es básicamente lo que ustedes ven en pantalla. Estos son las etapas o fases en las que el desarrollo de software en las que el desarrollo de software atraviesa. Vamos a ver cómo hago aquí para aceptar gente. En su proceso de vida, ¿verdad? Y su proceso de vida empieza desde la concepción del software hasta que el software se deja de utilizar, ¿verdad? Hasta que ya no se necesita más. Las etapas principales, y ustedes las van a ver con diferentes nombres en diferentes libros de texto, aunque todas se asemejan bastante, tiene que ver con la etapa de requerimiento, análisis de requerimientos, que es la etapa en la que el, el profesional en software se reúne con todos los stakeholders interesados en el programa que se tiene que construir y que tienen alguna parte o algún interés, no solamente de uso, sino, por ejemplo, de beneficio económico. ¿Ok? Entonces, el stakeholder de un sistema de software no es solamente el usuario, que muchas veces se percibe así. Hay gente que invierte dinero porque quiere ganar dinero de vuelta. Hay gente que le interesa el software porque puede afectar alguna parte de la población, ¿verdad? Imaginémonos que queremos hacer un software para eh, ver la calidad del agua, por ejemplo. Ciertamente, un stakeholder importante sería la IA en Costa Rica, ¿verdad? Tal vez a ellos les interesa que se haga con los estándares que ellos dictan o cosas por el ¿Cómo estilo. es la palabra, perdón? Stakeholder, me van a disculpar, pero no sé cómo se dice en español, pero es básicamente las personas interesadas en el Partes software. interesadas. Sí, las personas interesadas en el software. Y de nuevo, el interés no solamente desde un punto de vista de usabilidad, sino también de apego a la ley, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que un Tinder, por ejemplo, ocupe algún tipo de permiso especial, ¿verdad? O que solamente pueda ser utilizado por personas mayores de edad, etcétera, ¿verdad? O el mismo Facebook, ¿verdad? Que tiene sus reglas para que sean mayores de 13 años, etcétera, ¿verdad? El software puede tener muchas personas interesadas desde el punto de vista además o fuera del punto de vista de usabilidad. Entonces, el punto que quería hacer es que esta persona que hace el análisis de requerimientos, este profesional, se reúne con todas las partes interesadas en el software y tiene que escribir no solamente qué es lo que el software debería hacer, qué es lo que el software debería hacer desde un punto de vista de usabilidad, sino
otras características no funcionales que el software tiene que cumplir. Por ejemplo, seguridad de los datos, si tiene que encriptar o no los datos, si hay algunos datos que pueden ser públicos, otros no, etcétera, ¿verdad? Características del software que no son funcionales. Entonces, esa es la primera etapa, análisis de requerimientos. ¿Alguna pregunta con esta etapa? Y en algún momento yo dije el profesional en software encargado de hacer este análisis. Antes había una figura que se llamaba el business analyst, que era el analista de negocios, pero eso ha cambiado. No puse actores porque hay diferentes actores, o sea, diferentes roles eh, en cada uno de las etapas, ¿verdad? Pero creo que eso no es relevante para el alcance de este curso. Pero entonces el profesional de software, hay un profesional en software que se encarga de la parte de análisis de requerimientos. Luego se pasa a la parte de planning, que es la planeación, ¿verdad? Y es cuándo voy a desarrollar qué, cuál es la prioridad, qué tiene más riesgo, ¿verdad? Usualmente lo que tiene más riesgo, dependiendo de la madurez del equipo, se trabaja al principio, se trabaja al final, incluso quién va a trabajar en qué cosas, ¿verdad? Y cuándo. Esa es la parte de planeación, es un poco, es un poco lógica, ¿verdad? Hay mucha administración de proyectos en esta parte. Se tiene que ver cuáles fechas son feriados. Se tiene que tomar en cuenta que la gente se puede enfermar. Se tiene que tomar en cuenta si una compañera está enferma, perdón, está embarazada. O si un hombre, ¿verdad? Tiene, o una persona, en realidad, ahora ya puede ser hombre o mujer, tiene a su pareja embarazada, porque ahora se les da hasta un mes y medio de paternity o maternity leave, ¿verdad? Que es poder estar con sus hijos durante un mes y medio, para que generen un binding ahí entre ellos. Todo ese tipo de cosas se tienen que tomar en cuenta a la hora de planeación. De nuevo, porque la planeación dice qué va a pasar, cuándo va a pasar y quién lo va a hacer. ¿Ok? Es puro project management. ¿Alguna pregunta con project management, con la parte de planeación? ¿Queda claro cuál es la idea de esta fase? Sí. Ok, asumo que sí. Sí. Ok, perfecto. La siguiente etapa después de la planeación del proyecto es el diseño de la arquitectura. Ok, el diseño de la arquitectura básicamente es una persona experta en el área de desarrollo de software que conoce muchas tecnologías. Ok, porque aquí vienen decisiones como, por ejemplo, esto lo podemos construir desde cero, esto lo podemos comprar, ¿verdad? Ya así como está funciona, o esto lo podemos comprar y lo podemos adaptar a nuestras necesidades. ¿Ok? Entonces, esos son el tipo de decisiones que un arquitecto toma. Un ejemplo les puedo decir, si ustedes tuvieran que desarrollar un procesador de texto para crear documentos y etcétera, y yo los contrato para que ustedes me hagan un programa de software que haga eso, ¿cuál sería el primer programa que ya existe que ustedes dirían, o sea, no lo haga, cómprelo, es este? Bueno, asumiendo que usan Word, ¿verdad? Muy probablemente sería Microsoft Word, ¿verdad? Ya es un procesador de texto, puede ser documentos, cartas, etcétera. Entonces, si a una persona le piden, bueno, yo ocupo un sistema y una parte de ese sistema me tiene que servir para crear documentos y crear cartas y etcétera, muy probablemente no lo escribamos porque ya existe un paquete de software muy sofisticado que está muy adelantado, ¿verdad? Y el precio es bastante accesible. Entonces un arquitecto podría decir, bueno, no vamos a desarrollar esa parte, vamos a usar Word. Y de alguna manera metemos a Word dentro de la aplicación que vamos a construir. Eso es perfectamente posible. O hay, por ejemplo, estos sistemas de las cajas, cuando uno va a un restaurante y que le cobran a uno, ¿verdad? Esos sistemas no se hacen cada vez que un restaurante lo necesita, sino que ya existe software que se puede comprar y uno lo que hace es brandearlo. Brand es de marca, ya es como ponerle la marca del restaurante de uno, por ejemplo.
y le cambia las opciones, le cambia los colores, le puede cambiar obviamente el contenido del texto. En lugar de tener 10 mesas con 4 sillas, tienes 6 mesas con 2 sillas, por ejemplo. Todo eso se puede modificar. Entonces, un arquitecto de software puede decidir entre comprar algo ya hecho que funcione, como se llama, out of the box, ¿verdad? Fuera de la caja. Comprar algo que ya esté hecho, que se pueda personalizar, ¿verdad? O escribir algo desde cero. Cuando se escribe algo desde cero, además, el arquitecto toma otra cantidad de decisiones de tecnología que tienen que ver específicamente con la arquitectura. Él además dice, ok, el software, según lo que me están pidiendo a mí, el software va a tener estos módulos, estos componentes, estas características, y esto es más o menos la forma en la que va a trabajar internamente. Y él genera un documento de arquitectura y diseño. ¿Alguna pregunta acá, en esta fase de diseño de arquitectura? Como una librería para explicar cómo funciona. Una librería para explicar cómo funciona. Cuando dices librería, ¿qué quieres decir con librería? Nosotros usamos R. Digamos, cada librería como que se usa una función Ujú, y, perdón, una documentación para explicar cómo funciona lo que hace después. ujú. Básicamente, el arquitecto más bien lo que diría es, si vas a usar librerías, entender lo que es un paquete. Un paquete es, por ejemplo, o un namespace. Es básicamente un directorio, si se quiere, si usas R, donde hay muchas librerías. Entonces, está el paquete de funciones matemáticas, está un paquete de funciones de graficación, ¿verdad? Para generar gráficos. Está un paquete de donde están los algoritmos y métodos de machine learning, ¿verdad? De inteligencia artificial, todo eso, ¿verdad? Entonces, el arquitecto lo que hace es decir cuáles son esos paquetes, qué librería va dentro de cada uno de esos paquetes y lo que nosotros llamamos la interfaz, cuáles métodos va a tener y cada método, cuáles parámetros va a recibir y cuál es el resultado que va a volver. Entonces el arquitecto puede llegar a ese nivel. Puede ser que quede a un nivel más alto o un nivel más bajo, pero el arquitecto lo que dice es qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ocupa? Se ocupa esta librería, se ocupa este paquete, se ocupa este método, se ocupa estas entradas, estas salidas. Eso se lo pasa a los desarrolladores en forma de un documento de Word que, que tiene además, y aquí estoy resumiendo un curso completo, ¿verdad? De arquitectura en pocas palabras. Tiene además otros artefactos como diagramas que se llaman de UML, por ejemplo. Hay muchos tipos de diagramas, pero UML son como los más conocidos, que, bueno, eso estaba en la otra presentación que el profesor me había dado. Entonces, si ustedes me permiten, yo lo abro un momentito sin ningún problema para complementar aquí. Para que ustedes, vamos a ver cuál está en inglés, me siento más cómodo. A ver si la abre. También para complementar lo que dice Alexander, el arquitecto, pongámoslo en términos también sencillos, es el que gana más plata porque es el que toma las decisiones iniciales de cómo todo se va a estructurar. Y después ya, piénsenlo como el arquitecto también, el que construye una casa, piensa cómo va a ir todo y ya después otras personas se encargan de hacer lo que él dice. Ok, gracias, Diego. Eso de la plata, pues es relativo, ¿verdad? Pero sí, sí. No, no lo decía porque usted fuera arquitecto, ¿verdad? Es un buen camino, digamos, es una buena ruta para desarrollarse profesionalmente. Este, pero sí, pueden ver mi pantalla en este momento, pueden ver lo que dice use case. Sí, profe. Ok, perfecto. Esto es en la etapa de diseño, uno de los artefactos que un arquitecto puede desarrollar, ¿verdad? Em, Cada artefacto tiene una finalidad y es, por ejemplo, y también está dirigido a un tipo de persona, ¿ok? Persona es un concepto que pueden sustituir por rol, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hablar con los que ponen la plata, por ejemplo, o quiero hablar con gente que no es técnica,
yo puedo generar un artefacto como este que se llama un caso de uso, en el que se ve claramente, sin ningún detalle técnico, qué es lo que va a hacer el sistema. Entonces, aquí el cliente dice, va a ser un depósito, retirar fondos, pedir balance de cuenta, transferir entre cuentas. Ese es un tipo de artefacto que se puede utilizar para describir al sistema. Pero hay otros artefactos todavía más técnicos. Este es un artefacto, de nuevo, que pertenece al lenguaje que les mencionaba antes, que se llama UML, que significa Unified Modeling Language, que es lenguaje de modelo unificado. Y como les digo, hay muchísimos tipos o muchísimos tipos de diagramas y dibujos como este que se utilizan para describir el sistema, ¿verdad? Esto usualmente iría más en la etapa de requerimientos, pero si en el requerimiento usualmente tiene más prosa y si el analista de negocios no es muy ducho en UML, entonces muy probablemente el arquitecto genere este tipo de artefactos. Entonces, lo que el arquitecto genera de nuevo es un documento con la descripción del sistema desde un punto de vista tecnológico. Este de acá arriba, el de Requirements Analyst, es muy de prosa, muy en prosa. Yo quiero que el sistema haga esto, yo quiero que el sistema haga lo otro, yo necesito que el sistema corra esa transacción en menos de 10 milisegundos. Yo necesito que la información, que la foto que guarda esté almacenada de una forma segura y encriptada. Todo por escrito. Y el documento de arquitectura utiliza ya artefactos más cercanos a la abstracción del sistema que nos están pidiendo, ¿verdad? Y sorry, discúlpenme ahí que haya dado una respuesta larga para la pregunta que hicieron, pero la pregunta está bastante buena, muy buena comparación de la librería. Entonces, el arquitecto diseña cómo la librería debería verse, qué es lo que la librería debería hacer. Y eso se le pasa a los ingenieros en software. Los ingenieros en software dicen, ok, Alex, el arquitecto me está pidiendo un método que suma. Entonces, el método se llama suma y recibe dos parámetros. Y el primer parámetro es un decimal y el segundo parámetro es un decimal. Entonces, el ingeniero de software decide cómo se hace eso. ¿Ok? Él podría decir, ok, lo que voy a hacer es un ciclo, por decir algo, de 1 hasta el segundo número y entonces al primer número le voy sumando 1 1 millón de veces, por ejemplo, o la cantidad de veces que el segundo número diga. Por ejemplo, si me dan 5 y 2, entonces lo que hago es un ciclo de 2 veces que sume 5 más 1, ¿verdad? El resultado anterior le sumó. Eso es un ejemplo bastante tonto para decirles que el ingeniero de software decide cómo lo soluciona, ¿verdad? Claramente, en un caso como el que yo estoy diciendo, pues solamente sumo el primer número más el segundo, porque esa es una función que ya está dada por la arquitectura de la computadora. Pero para problemas más complejos, el algoritmo que resuelve el problema lo decide el ingeniero en software. El arquitecto no dice cómo se va a resolver un problema, dice cuál es el problema que hay que resolver y el ingeniero de software es el que decide cómo se hace. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con la parte de software development? Ok. Una vez que se desarrolló el software, obviamente se tiene que probar, ¿verdad? Y digo obviamente, pero a veces no se hace. A pesar de que es una etapa que uno diría, bueno, es un must, ¿verdad? Es algo que debería pasar. Muchas veces no se hace, o no se hace como debiera, porque en la empresa privada, especialmente, ese tiempo se ve como tiempo no productivo, en el sentido de que no estás agregando nada nuevo al sistema. Y la parte de testing es una etapa muy costosa, es realmente costosa. Y de nuevo, muchas veces es percibida como una etapa que no le agrega valor al software. Obviamente, si nosotros nos vamos a la descripción de la derecha, que dice el Software Development Cycle es un proceso que produce software con la más alta calidad y el menor costo. Al decir con la más alta calidad, pues la parte de testing se convierte en una parte importantísima, ¿verdad? Si nos vamos a la descripción del Software Development Life Cycle.
Pero como les digo, el testing es una de las etapas más menospreciadas. Ahora, hay diferentes tipos de testing, muchos tipos de testing. Y las pruebas se ejecutan a diferente nivel. Yo puedo correr pruebas que me prueben, valga la redundancia, al nivel de método, al nivel de librería, como mencionaban antes, al nivel de programa o al nivel de sistema, ¿verdad? Y también está la parte de test de pruebas de integración. Cómo mi sistema se comunica bien o mal con otros sistemas externos. Muy probablemente mi sistema se tenga que integrar con un banco. Por ejemplo, si yo quiero cobrar en mi aplicación, yo quiero cobrar con tarjeta. Entonces tengo que probar cómo se integra mi aplicación o mi sistema con otro sistema, ¿verdad? En este caso, un banco. O si, por ejemplo, quiero traer datos, yo quiero que la persona ponga la cédula y el sistema automáticamente le llene el nombre y los apellidos. Entonces, ¿cómo me integro yo con el registro, con el padrón del registro nacional, por ejemplo? Ese es otro nivel de pruebas, ¿verdad? Entonces, hay diferentes niveles de pruebas. ¿Alguna pregunta con pruebas? Permiso. Algo interesante, Alexander, es que ellos, de la parte de estadística, aunque parezca que no, nunca van a tener relación con las pruebas, es interesante, pero tiene cierta relación, porque a veces en los software demasiado grandes, cuando se va a hacer una auditoría, puede que se haga un poco aleatoria, o sea, que se escojan ciertas partes que son las que más se utilizan y ellos tengan que ayudarte a vos como ingeniero a decidir qué partes o a tomar decisiones en cuanto a cuántas pruebas hacer desde el punto de vista de ellos como expertos en estadística. Claro. Diego, ese es un excelente punto y es una conversación más extensa definitivamente porque uno de los trabajos más cotizados y más necesitados en este momento a nivel mundial es, bueno, y probablemente ustedes lo saben, es la parte de análisis de información y ciencia de datos, ¿verdad? Data scientists, que por excelencia un estadista está más preparado a hacer que una persona en software, ¿ok? El asunto es que para ser un data scientist se ocupan dos cosas. Se ocupa conocimiento de software, si se quiere, y conocimiento en estadística. Desde mi perspectiva, ¿verdad? El conocimiento en estadística es más importante que el conocimiento en software, porque el conocimiento en software, y alguien mencionó ahí R, se suscribe al uso de una librería o de una herramienta, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden hacer, los estadistas, se les dice, ¿verdad? Pueden hacer preguntas inteligentes, como por ejemplo, ¿cómo calculo yo el área bajo una campana de Gauss determinada? ¿Ok? En este software. Pero una persona que conozca el software no podría hacer la pregunta, ni siquiera va a saber qué es una campana de Gauss, ¿verdad? O hablar de percentil 95, percentil 90, percentil 99. Esas preguntas son muy importantes a la hora de hacer ciencia de datos. Y las preguntas importantes las sabe un estadista. ¿Cómo se hace en la librería? Es muy cajonero. Una vez que uno lo hace una vez, lo sigue haciendo las siguientes veces, ¿verdad? Pero para uno entender los algoritmos de Machine Learning, ¿verdad? Que hay para agrupación, sí, para generar gráficas, ¿verdad? Calcular áreas bajo la curva, cosas por el estilo. El conocimiento estadístico es más importante que el conocimiento en software. Entonces, les menciono esto porque justamente el área en la que yo trabajo nosotros manejamos aproximadamente 120 teras de información diaria. Nosotros en Teams acumulamos información del mundo entero, literal. Y la cantidad de información que nosotros tenemos es simplemente impresionante. Y los datos se tienen que probar también. Los datos tienen que ser probados y es un problema muy importante que estamos enfrentando en este momento. ¿Cómo se prueban los datos? Hay dos métricas importantes, completitud y correctitud. Que vean que no tiene nada que ver con software. Eso no tiene nada que ver con software. ¿Cómo pruebo yo que los datos vengan completos? ¿Cómo pruebo yo que los datos vengan correctos? ¿Verdad? Y eso muchas veces se hace por medio de inteligencia artificial y
para mí, los profesionales llamados a ejecutar ese tipo de análisis son los estadistas. Entonces, sí, Diego, la parte de testing, las personas como ustedes, chicos, que están estudiando eso, son sumamente importantes y se está convirtiendo en un problema cada vez más imperativo de resolver. Ok, moviéndonos a deployment. Deployment significa entrega. Ok, básicamente es, ya lo probé y lo entrego. Lo entrego es que lo instalo en la aplicación, en el hardware que tiene que ir. Ok, ahora van a ver que yo he gastado bastante tiempo en este slide porque los que siguen se basan mucho en este. Entonces yo espero que pueda ir un poquitito más rápido. Este es el Software Development Lifecycle, ¿ok? El ciclo de vida del desarrollo. Ahora, hay varias formas de atacarlo. Atacarlo no, pues de implementarlo, ¿ok? Y hay dos principales, uno que se llama cascada o waterfall y los otros son ágiles o agile, ¿ok? Voy a hablar primero de el waterfall, que es este. Y waterfall significa catarata, ¿verdad? ¿Por qué creen que se llama catarata? Ahora se le conoce como tradicional. Perdón, ¿alguien iba a hablar? Yo iba a decir que porque avanza en escala. Ajá, sí, porque el dibujito ese, digamos, parece como si el agua fuera bajando. Había un dibujito que encontré y que tenía como agüita bajando, ¿verdad? Entonces parecía como una catarata. Entonces, por eso es por ¿verdad? La razón por la que le pusieron así. Hay otros motivos menos románticos, si se quiere, pero a mí me gusta decir ese, ¿verdad? El otro es que, que una fase empuja a la otra, ¿verdad? Que una fase empuja a la otra. Entonces es como ir una cuestión como un efecto dominó, ¿verdad? Que se llama, pero bueno, eso no es importante. Si ustedes ven acá, bueno, algo que les dije anteriormente es que las etapas del SDLC tienen a veces diferentes nombres. Vean acá, por ejemplo, que tenemos implementación y verificación. ¿Ok? Implementación sería la parte de development que estaba en la anterior, ¿verdad? Software development. Y verificación es la parte de pruebas. Y mantenimiento que no está acá. Ven que no está. Entonces, son diferentes representaciones, ¿verdad? No está la parte de deployment acá, pero eso es normal, ¿ok? Lo que les quiero decir es que para el Software Development Lifecycle, algunas fases están contenidas en otras y pueden tener nombres diferentes. Por ejemplo, aquí no está la parte de deployment. Deployment es instalar o entregar el software. Eso obviamente tiene que estar. Entonces, muy probablemente aquí no aparece, pero estaría, no sé, en la parte de verificación seguramente. Pero lo que les quiero decir es que todas las etapas anteriores están aquí de una manera explícita o implícita y pueden tener un nombre diferente. Ok. Ahora, este es el ciclo de vida del desarrollo con las siguientes características. Yo hago una etapa y la termino completamente antes de seguir a la otra. ¿Ok? Eso quiere decir que yo hago el análisis de requerimientos y hasta que no tenga absolutamente todos los requerimientos a un nivel de detalle suficiente, no paso a la parte de diseño. Esa es la característica principal del modelo de waterfall o cascada, ¿verdad? Que también se llama modelo tradicional. ¿Ok? Después paso al diseño y hasta que no tenga todo el diseño completo, listo y aprobado, no puedo pasar a la siguiente etapa. Y así. Esa es como la característica más importante de este método. ¿Ok? Que se convierte en su mayor fortaleza y también en su mayor debilidad, como lo vamos a ver más adelante. Un detalle importante es que después de que se termine una etapa, se genera un artefacto. Un artefacto es, bueno, de hecho es lo que sea que produzca esa etapa, ¿verdad? Después de los requerimientos va a ser muy probablemente un documento de Word con todos los requerimientos escritos. En la etapa de diseño va a ser muy probablemente documentos de Word con diagramas de UML y seguramente diagramas en Visio, ¿verdad? En la parte de la implementación, claramente va a ser el software trabajando
¿verdad? Un repositorio de software con todas sus pruebas y el resultado de esas pruebas. Todo esos son los artefactos de cada una de las etapas. En Waterfall, después de que se termina un artefacto, se muestra, cada vez que se termina una etapa y se tiene un artefacto listo, ese artefacto se socializa con todos los stakeholders que estén interesados en ese artefacto y se firma y se le pone un sello de que esto se aprobó y ya no se puede tocar, ya no se puede cambiar. ¿Ok? Esas son las características más importantes del modelo de Waterfall. ¿Alguna pregunta con el modelo de Waterfall? Ok. Vamos al modelo ágil. Es el modelo ágil. Si ustedes ven, pasan las mismas etapas. Requerimiento, diseño, desarrollo, pruebas, deployment. Bueno, aquí agrega un review, como les digo. Casi estos están en todos, ¿verdad? Solo uno le agrega más etapas, menos etapas, que de todos modos están implícitos en los anteriores. Yo aquí, por ejemplo, ve que no está el review, pero les dije que después de cada fase se socializa con los stakeholders y se le pone un sello de aprobado, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente se lo están agregando, pero sigue siendo el mismo SDLC. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia principal que ustedes notan en este slide comparado con el anterior? Si las fases son las mismas. La forma que tiene. La forma que tiene. La forma es la diferencia, exactamente. En este se pasa, en el anterior, en el tradicional, se pasa una etapa, otra etapa, otra etapa, otra etapa, y termina. ¿Ok? En este no, en este se pasa por todas las etapas y se pasa por todas las etapas y se pasa por todas las etapas y se pasa por todas las etapas, como está en este diagrama. ¿Ok? Entonces, se pasa por el SDLC cada vez. ¿Ok? La diferencia es que en las metodologías ágiles, bueno, metodologías es una palabra mal utilizada. En el método ágil, cada uno de esos circulitos puede durar entre 1 y 4 semanas. A cada uno de esos ciclos se le llama sprint. Y ahí dice sprint 1, sprint 2, sprint 3. ¿Ok? Y como dice el tercer bullet del slide, dice el SDLC se repite en cada sprint, ¿verdad? Cada sprint pasa por todo el ciclo de vida. O sea, yo tengo los requerimientos y para esos requerimientos planeo cuánto voy a durar, quién va a trabajar en eso, etcétera. Luego se hace un diseño rápido, porque es un diseño para 2 o 4 semanas solamente. Construyo el software, lo pruebo, se revisa y se entrega. Todo eso pasa en un sprint. Y de nuevo, un sprint puede ser de 1 a 4 semanas, ¿verdad? Puede ser 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. En lo personal, yo he visto que el 90% de los equipos de desarrollo de software utilizan sprints de 2 semanas. ¿Ok? Y se pasa por todos esos procesos, por todos esos pasos, perdón. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con con Ágil? Sí, yo tengo una consulta. ¿Con cuál se tienen mejores resultados o eso depende de lo que estén buscando? Ajá. Si ustedes vieron la agenda, el último punto era interactivo e incremental. Quiero llegar ahí y quiero tener una conversación abierta al respecto. Es una excelente pregunta y si quisieras traerla de nuevo en el último slide, te lo agradecería. ¿Alguna otra pregunta? Ok, perfecto. Entonces, esta es la discusión abierta. Pero antes de esto, quiero hablar del tercer método, que es algo en medio del waterfall y ágil. ¿Ok? Fui por los slides más rápido de lo que pensaba, pero no importa. Es aprendiendo a dar esta clase. Lo que hay en medio es pasar por todas las etapas del SDLC, pero en partes más grandes. Tal vez algo que no mencioné aquí es que aquí no se generan los mismos artefactos que se generaban en Waterfall. No hay un documento de requerimientos, no hay un documento de diseño, no hay, etcétera. Eso sí, ese tipo de artefactos se crean de alguna manera, pero nunca se les enseñan a los stakeholders para que le den el visto bueno. Excepto cuando ya yo terminé este ciclo y genero mi pedacito de software funcional,
Entonces, sí se lo enseño a los stakeholders que estén interesados exclusivamente en el pedacito de software que hice en ese sprint. Entonces, digamos que hay 20 stakeholders. Entonces, yo en este sprint desarrollo un pedacito de software, ¿verdad? Es un pedacito porque solo son 2 semanas. Y resulta que lo que diseñé es únicamente para los, no sé, cajeros. Entonces yo llamo a los cajeros y les enseño lo que hice y si ellos están de acuerdo, pues sigo, ¿verdad? Hago mi otro sprint y tal vez el otro pedacito que hice era relevante para los gerentes. Entonces hago una demostración para los gerentes y los gerentes les gusta y dice, sí, perfecto. Y voy al tercer sprint y así sucesivamente. Pero no hay documentos, no existe ese nivel de escrutinio, si se quiere, o de formalidad también. No existe esa formalidad, no existe esa estructura, esos documentos no existen. Y bueno, ustedes se harán preguntas, bueno, ¿y qué pasa si alguien hace algo y después le dicen que eso no era, ¿verdad? ¿Qué lo soporta? Eso ya tiene que ver con otras cosas, eh, como los valores a la hora de desarrollar la cultura ágil en una empresa. Hay valores, son valores de confianza, valores de apertura. Se generan artefactos muy livianos, ¿verdad? Que de alguna manera pueden servir. Este, pero básicamente aquí no se hace porque se trabaja bajo la sombrilla de la confianza y la apertura. Ok, ahora, volviendo a la discusión abierta, yo quería hablar de la tercera forma de desarrollar que se llama incremental iterativo, que es algo como en medio de waterfall y ágil. En incremental iterativo sí se genera un documento de requerimientos, pero no para todo el sistema, sino para una parte grandecita, digamos un módulo. Digamos que el sistema tiene 5 módulos. Entonces yo genero, primero quiero trabajar en el módulo 1. Entonces genero un documento de requerimientos para módulo 1. Hago toda la planeación para el módulo 1. Hago todo el diseño para el módulo 1. Hago la codificación para módulo, etcétera. Cuando termino, se revisa y si todo está bien, me devuelvo al módulo 2. Por eso se llama incremental, porque va por partecitas. Y iterativo, porque va por iteraciones. Esto también es incremental iterativo, ¿verdad? Porque itero una vez, itero 2 veces, itero 3 veces y cada nueva iteración agrega un pedacito más de funcionalidad, o sea, es incremental también. Entonces, también es incremental iterativo. Pero por sus características específicas de tamaño de los sprints y los artefactos que se generan o que no se generan, se llama ágil. Cuando estas iteraciones son más largas, y se generan piezas de software más grandes, se llama incremental iterativo propiamente, que ya no, prácticamente no se usa. ¿Alguna pregunta con el incremental iterativo? ¿No hay preguntas? ¿O no me escuchan? Profe, usted dijo que son los que son más amplios, digamos, el tiempo es más amplio, pero ¿cuánto más amplio? No. Eso puede variar. Yo diría que si cada iteración es más de un mes, ya es incremental iterativo. Y eso está soportado por un montón de teoría que yo tengo desarrollados 5 cursos solo al respecto de eso. ¿Ok? Si ya para mí 4 semanas o más, ya no es ágil. ¿Ok? Ya no es ágil. Y te voy a decir uno de un montón de características que hacen que eso sea así. A ver, si yo a vos te pido que me hagas un ensayo, bueno, ¿quién fue la persona que habló para que después no se quite? ¿Quién fue la que hizo la pregunta? Yo, María Laura, profe. María Laura. Ok, María Laura. Entonces, si yo te pregunto a vos, ¿me puedes escribir un ensayo acerca de el agua, lo que sea, de 5 renglones? ¿Cuánto tiempo crees que durarías escribiendo eso? Bien poquito, Ujú. ¿Cuánto, más o menos? Escribiendo 5 renglones. como 30 minutos o Ok, menos. perfecto, 30 minutos o menos. Ve que vos me estás diciendo 30 minutos o menos. La probabilidad de que vos falles, ¿verdad? Bueno, la probabilidad de que falles en realidad es alta.
la varianza, ¿verdad? Y aquí me estoy metiendo en sus terrenos. La varianza de los 30 minutos pueden ser más o menos 5 minutos. O sea, la varianza es muy poca. Ahora, si yo te digo, ¿cuánto duras escribiendo un ensayo de 10 páginas acerca del agua? Ok, ahí sí duraría más. Ujú, más o menos cuánto. Dame un batazo ahí. Ok, ok, como un día. Ok, un día. Cuando me decís un día, muy probablemente falles en el rango de horas, ¿verdad? Especialmente porque de esa cantidad de páginas seguramente vas a tener que investigar y ya no te va a salir todo del corazón, ¿verdad? Como un párrafo muy probablemente te salga. Seguramente vas a buscar información por otro lado. Entonces, un día ya no te vas a equivocar por minutos, sino que te vas a equivocar por horas. Ahora, si yo te digo que me escribas un ensayo de 1000 páginas, ¿cuánto me dirías que vas a orar? Ok, eso duraría muchísimo más. No sé, Ajá, digamos que un mes, pero un mes, perfecto. un Ahora, mes. cuando vos me decís un mes, muy probablemente no vayas a fallar ni por minutos ni por horas, muy probablemente vayas a fallar por días o por semanas. O vas a durar una semana menos o vas a durar 1 o 2 semanas más. ¿Sí me explico? Sí, Sí, pero sí tiene sentido, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que pasa con eso? Eso se llama el cono de la incertidumbre. Básicamente lo que quiere decir es que entre más largo vos des un aproximado de tiempo, el porcentaje por el que vas a fallar va a ser más alto. Entonces, si inicialmente yo te doy a vos un software que yo te digo, un pedacito de software, y vos me decís, duro 2 semanas haciéndolo, muy probablemente estés muy cerca de las 2 semanas. Pero si yo te doy un pedazo de software que vos me decís, voy a durar 2 meses, vas a fallar por 2 o 3 semanas más o menos, o probablemente más. El cono de la incertidumbre dice que el primer estimado va a estar fuera de rango hasta un 80%, si mal no recuerdo. El punto ahí es que cuando vos me haces la pregunta de que qué tanto más grande tiene que ser para ser incremental iterativo, yo digo que más de un mes. Por ejemplo, de un mes para arriba ya es incremental iterativo porque tu rango de varianza a la hora de probar, dar estimados es mucho más amplio. Y como te digo, esa es solo una arista de muchas aristas que definen las ventajas y desventajas de un modelo ágil versus un modelo waterfall y un modelo incremental iterativo. Por ejemplo, otro detalle es, en waterfall, a veces, y bueno, Diego ahí está que puede soportar esto, la etapa de requerimientos es usualmente la etapa más larga. Y a veces se dura 8 meses escribiendo un documento acerca de lo que el software tiene que hacer, ¿verdad? Y se duran 2 meses haciéndolo, digamos, o 3 meses desarrollándolo. Con el siguiente gran problema. Si hay algo que es cierto en desarrollo de software y prácticamente en todo en la vida, es que las cosas cambian. Entonces, muy probablemente, con una certeza altísima, a los 8 meses, cuando el documento de requerimientos esté listo, lo que se escribió 8 meses atrás va a haber cambiado de alguna manera. O ya no se ocupa, o ya no se ocupa tal cual se pidió, este, o ha cambiado, o lo que sea. Básicamente, el punto es que en el modelo Waterfall, una de las grandes desventajas es que al invertir tanto tiempo en generar artefactos, porque recuerden que después de ese viene otro documento de arquitectura, ¿verdad? O sea, podemos hablar de meses o años, inclusive años, desarrollando documentos de cómo se tiene que hacer el software. Entonces, cuando el software se va a hacer, obviamente las cosas de hace 2 años o de hace un año ya no se ocupan o ya no se ocupan como eran. Por eso es que o una de las ventajas, si se quiere, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver que puede ser que no es una ventaja, del ágil es que se desarrolla únicamente lo que se va ocupando realmente. Entonces, esa es la discusión que yo quería traer. Ahora que tenemos claro waterfall, iterativo incremental y ágil, lo que yo quería preguntarles a ustedes es, ¿cuándo utilizarían ustedes uno y cuándo utilizarían el otro? Sabiendo que nos quedan solamente 9 Me minutos. parece que eso es una decisión en función del riesgo. No Ujú, podría decir que una es mejor que otra a priori. ujú.
Si Sí, hay proyectos que requieren validaciones, debe ser cascada. ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una opinión acerca de cuál le parece mejor? Rudy creo que nos puede apoyar en algo interesante. Rudy trabaja ya, ¿verdad? Sí, profesor, así es. En el Banco Central, si mal no recuerdo. Correcto, y usamos las 3 metodologías. Bueno, ellos dicen que usan ágil, pero no tienen nada de ágil, pero sí. Ok. ¿Alguien más tiene alguna opinión de cuál le parece mejor? A ver, si yo les pregunto, voy a agarrar un nombre aquí, me parece André Calvo. André, si Sí, yo te profe. digo que me desarrolles un software que tiene que ser, por ejemplo, una calculadora simple, que sume, reste, multiplique y divide, únicamente esas 4 funciones, y que solamente va a trabajar con números enteros, o sea, no va a trabajar ni con decimales, ni con números de punto flotante, ni con números imaginarios, nada por eso, ¿verdad? Solamente enteros. ¿Cuál metodología utilizarías? Yo lo que estaba pensando es que, o sea, mi opinión es que, por ejemplo, la ágil eh, la usaría más para proyectos más simples, o más rápidos. Entonces yo usaría ese. Proyectos más grandes, yo pensaría en la otra, es que se me olvida el nombre, la última. Incremental iterativo. Ajá, exactamente. Entonces para este caso yo usaría la ágil. ¿Ok? Ok, buena pregunta. Y te voy a dar, perdón, buena respuesta. Ahora, yo te voy a dar mi respuesta. Si yo tengo que hacer una calculadora de ese tipo, no uso ninguna metodología. Es demasiado simple. Agregar un proceso a desarrollar un software tan simple ya no tiene sentido. Digamos, si voy a durar menos de 2 semanas desarrollándolo, o inclusive si voy a durar menos de un mes, o un mes, inclusive, muy probablemente no utilice ninguna metodología, porque lo que le estaría agregando sería una cuestión burocrática, algo que es probablemente muy claro, ¿verdad? Y muy sencillo. Em, y el ejemplo lo estoy dando porque al punto de Rudy, ¿verdad? Y a lo que vos estás diciendo también, uno elige la metodología de acuerdo con de acuerdo con la situación, ¿ok? En empresas, cuando es desarrollo de software interno, se utiliza muchísimo la ágil. Es casi la que se usa ahora por default en desarrollo interno. Ahora, si es para desarrollo externo, si es para un cliente que te está comprando un producto, muy probablemente te pidan la waterfall. No siempre es así. Digamos, hay clientes muy modernos que te van a permitir utilizar una ágil con tal de ir viendo el avance del desarrollo del software poco a poco, ¿verdad? El problema que tiene ese es que el manejo de los cambios en los requerimientos, porque el cliente siempre, cada vez que ve algo, se le ocurren nuevas ideas o ya no le gusta, lo quiero modificar. Entonces hay que tener un manejo del proyecto muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces hay ciertos clientes externos que sí aceptarían trabajar con ágil, pero por ejemplo el gobierno probablemente no lo acepte, porque ellos, como mencionaba el profesor Diego la semana pasada, ellos requieren de un costo del producto. Y para uno saber cuánto va a costar realmente, y además piden fechas, un inicio y un final. Con ágil, las fechas de final no existen porque no sabes cuánto vas a durar desarrollándolo. En el desarrollo de software están el recurso humano, el tiempo y el alcance. Es como un triángulo que se hace. Entonces, cuando vos jalas uno de ellos, los otros dos se corren, ¿verdad? Y así va. En caso de Waterfall, esos 3 son fijos. Ok, yo le voy a cobrar esta cantidad de plata, se lo tengo listo para el 31 de diciembre y este es el alcance. Y ya así, así se queda y no se mueve. Entonces, usualmente para el gobierno no hay opción. Cuando uno va a trabajar con el gobierno, el waterfall va a ser la única opción porque se tiene que hacer el análisis de requerimientos y se tiene que firmar y sellar. Diego, aquí me corregís vos que estás más enterado.
pero es muy Vieras poco que- probable. Ujú. ¿Perdón? Vieras que sí tienes razón, pero sí tienes razón, y en especial por lo que hablábamos la vez pasada de las licitaciones, que ya Ujú. están como fijas. Pero vieras que ahora muchas instituciones están pidiendo desarrollo ágil, pero yo creo que no saben realmente que es solo simplemente por moda. Ujú. Como decía tal vez Rudy ahora, que dicen que lo hacen, pero es que es muy complicado, porque ya Claro. con gobierno, recuerden, ustedes les dicen, yo le voy a hacer esto por 20 millones, y ágil es agilidad, y esa agilidad está ligada a 20 millones, entonces no es realmente Ujú. tan ágil. Ya tienes una limitante muy importante que es el tiempo, muchas veces lo ponen en los contratos, y esos 20 millones. Ujú. Entonces sí, es complicado. Sí, sí, y el asunto es que dicen, bueno, pero si le damos 10 millones para 10 personas, entonces le damos 20 millones y contrata a 20 personas, ¿verdad? Y lo puede hacer en la mitad del tiempo. Eso no es real en el software, ¿verdad? Eso es como decir que 9 mamás tienen a un hijo en un mes, ¿verdad? O sea, sí, eso no pasa así. Entonces, sí, en el gobierno usualmente te dan una cantidad de plata fija, te dan los requerimientos, tenés que completarlos todos y te dan una fecha. Entonces, como les digo, si esos tres son estáticos, le pueden poner el nombre que quieran, ágil o lo que sea, pero si esos 3 puntos son estáticos, es waterfall. De nuevo, el ágil va a tener que permitir que si uno de esos puntos del triángulo se mueve hacia un lado, los otros dos se muevan también con él. Bueno, nos quedan 2 minutos para las 5 y Diego y yo tenemos que ir a un workshop en el que estamos participando. Entonces, los vamos a dejar aquí. Y el laboratorio que yo les quería pedir para hoy, que no lo subí y me disculpo, pero si quieren lo anotan, yo lo voy a subir de todos modos, es muy simple. Bueno, el enunciado es muy simple. ¿Cuál es la diferencia o cómo se compara metodología? Vean que yo aquí utilicé método en alguna parte. Metodología, método, procedimiento y proceso. ¿Ok? Y la razón de esa pregunta es porque entender esos conceptos le ayudan a uno en diferentes dominios. No está relacionado solo con el software, sino que también les va a ayudar en su desarrollo profesional, entender cuál es la diferencia entre uno y otro, y en otras áreas en las que ustedes van a poder desarrollar como profesionales, ¿verdad? Ya ahí ustedes van a ver, empezar a escuchar nombres como Lean Six Sigma y, bueno, cosas por el estilo que tal vez no viene al caso mencionar, pero entender bien esos conceptos les va a ayudar en muchos dominios profesionales. Entonces, de nuevo, yo lo voy a subir, pero ¿qué es metodología? ¿Qué es método? ¿Qué es proceso? ¿Y qué es procedimiento? ¿Cómo se comparan entre ellos, digamos? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se asemejan? Y tener un entendimiento eh, claro de la diferencia de cada uno, porque a veces se usan de manera intercambiables y hay sutiles diferencias en la semántica que son importantes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Profe, ¿el laboratorio sería individual o cómo sería? Sí, individual, por favor. Ok. Y la extensión, ¿cómo sería, digamos? Porque como son como conceptos, me imagino que es como con base a lo que uno cree que es mejor explicarlo o Sí, no sé. sí. La extensión, digamos, no tiene que ser nada extenso. Yo diría que cada definición va a ser entre 3 o 4 líneas. Pero como les pedí antes, me gustaría así que hagan un análisis de la comparación entre ellos básicamente un rational ahí personal, es una cuestión personal de en qué se asemejan o qué se diferencian entre ellos, ¿verdad? Ujú.
Profe, ¿se puede usar bibliografía o por Sí, lo sí, mismo? ustedes toman las referencias de donde ustedes quieran, no importa. Ujú. Y no hace falta que pongan ahí las referencias. Es algo muy informal. Lo que me interesa es que ustedes pues aprendan, ¿verdad? De eso. Y la entrega sería para de hoy en 8 también. ¿Algo más?